El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende parar en seco la protesta de los policías federales. En el segundo día de protestas de policías federales en contra de su incorporación a la Guardia Nacional y la desaparición de la corporación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ya dieron nombres de responsables, vincularon a Felipe Calderón y alertaron: los policías que se fueron a paro lo hicieron llevándose ilegalmente sus armas de cargo y los vehículos oficiales. Si quieres más detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas, te recomiendo que veas la revisión y resumen de la conferencia matutina, en donde hablamos de cómo al presidente estaba dejando en evidencia que le resultaba importante solucionar el conflicto con los policías federales, y también te recomiendo que veas la conferencia de Alfonso Durazo, en donde también hicimos una revisión de lo expresado respecto de todas las investigaciones y toda la respuesta que le dio el gobierno federal a los policías que han encabezado una rebelión en contra de su incorporación a la Guardia Nacional y de la desaparición de la Policía Federal. En tanto, he de destacar un par de cosas de la conferencia que ofreció Alfonso Durazo, el titular de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública. De entrada, durante esa conferencia, el secretario hizo dos señalamientos a dos personas. Un señalamiento fue directo y el otro fue indirecto, según sus propias palabras. El señalamiento directo fue en contra de Ignacio Benavente Torres, a quien señaló como alguien que está impulsando la protesta de los policías federales y que ha sido sentenciado por secuestro y de hecho ya cumplió la pena, lo cual implica el hecho de que en efecto fue considerado culpable de secuestro. A él lo están señalando como uno de los impulsores de esta rebelión en la Policía Federal. Otro de los señalamientos, el indirecto, según lo refirió así el secretario de Seguridad Pública, es en contra de Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de la República. Aseguró que hay elementos, uno en específico, que pidió que Felipe Calderón sea nombrado el líder sindical de los policías que están en revuelta actualmente en contra de la incorporación a la Guardia Nacional. Por ese motivo, dijo, está implicado indirectamente Felipe Calderón y está detrás de toda esta manifestación. También lo criticó por el hecho de que la Policía Federal se corrompió durante su administración. De hecho, Felipe Calderón creó la Policía Federal y aseguró que durante su administración se fue corrompiendo poco a poco y que se olvidó de promover la mejora de las policías estatales y las policías municipales. Estos fueron los señalamientos en contra del expresidente de la República, quien, como ya lo advertíamos en su momento, emitió ya una respuesta en video. Lo subió este video a Instagram, en donde responde a Alfonso Durazo y también a los señalamientos o a las insinuaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Parte de lo que dijo Felipe Calderón fue a las autoridades, al gobierno actual, que escuche a los policías, escuche las protestas de los policías federales, que deje de descalificar a aquellos que piensan diferente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el mensaje fue al presidente para que deje de descalificar a quienes piensan distinto a él, y también aseguró que él creó la Policía Federal para crear a la ciudadanía. Se me salió una pequeña risa porque recordemos que si algo caracterizó al gobierno de Felipe Calderón, fue precisamente los montajes, la exhibición de detenidos, aun cuando después terminaron siendo inocentes, exhibición en los medios de comunicación y violaciones graves a los derechos humanos. Veamos parte de lo que dijo Felipe Calderón en esa respuesta dirigida a Andrés Manuel López Obrador, pero principalmente a Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, quien fue quien hizo los señalamientos con nombre y apellido. Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. En particular al presidente, pero específicamente secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Y yo por eso le agradezco mucho,
a elementos federales de las fuerzas del orden el trato amable y respetuoso pues que siempre me han dispensado. Sé también que alguno de los policías en la protesta me mencionó como alguien que pudiera representarlos. Yo agradezco mucho a ese policía o a esos integrantes de la Policía Federal que piensen de buena fe que puedo ayudarles, pero no es mi papel, no está bien que yo intervenga como representante de ustedes y además, amigas y amigos policías, mi nombre más que ayudarles les perjudicaría. Porque miren, en el gobierno y particularmente allí en la Secretaría, pues gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos. Por eso no atinan a hacer bien su trabajo. Y entonces por hacerme un daño a mí, pues van a terminar haciéndoselos a ustedes. Así que gracias, pero no puedo aceptar su oferta. Otra de las cosas relevantes que dijo el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, es que han iniciado una serie de investigaciones alrededor de la Policía Federal. De entrada, investigan la contratación de un sistema de inteligencia, una contratación hecha por la Comisión Nacional de Seguridad. Recordemos que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Seguridad Pública fue transformada a Comisión Nacional de Seguridad. Con Felipe Calderón era Secretaría de Seguridad Pública, con Peña lo hacen comisión y queda encargada de la Secretaría de Gobernación. Queda a merced del secretario de Gobernación, en este caso Miguel Ángel Osorio Chong. Fue allí cuando, y fue en este momento, cuando en diciembre del 2015 se hizo la contratación del sistema de inteligencia. Para entonces, como comisionado de seguridad, estaba Renato Sales Heredia. Y según el actual secretario de Seguridad Pública, este sistema de inteligencia fue contratado con sobreprecio y sin seguir los trámites correspondientes. De tal forma que ya han pedido una investigación a la Secretaría de la Función Pública y van a presentar una denuncia penal por la contratación de ese sistema. Además, anunció que van a lanzar también una auditoría del cierre de la Policía Federal para ver en qué circunstancia va a dejar de existir la Policía Federal, que recordemos que el plazo es de noviembre del 2020, ese es el mes en que tiene que desaparecer finalmente la corporación. Para cerrar el ciclo de cómo se vino transformando la Secretaría, con Enrique Peña Nieto con Felipe Calderón era Secretaría de Seguridad Pública, con Enrique Peña Nieto fue Comisión Nacional de Seguridad, adscrita a la Secretaría de Gobernación, y Andrés Manuel López Obrador la volvió a hacer, esta comisión, una Secretaría de Seguridad Pública, en esta ocasión a cargo de Alfonso Durazo. Esto es respecto de las investigaciones que hace, y en resumen, Alfonso Durazo dijo que hay intereses económicos detrás de la desaparición de la Policía Federal, es decir, gente que ha establecido ciertas contrataciones que no le conviene que desaparezca la Policía Federal. Por eso las revueltas, o parte de la explicación de las revueltas. E hizo una revelación bastante importante. Los policías que están en contra de irse a la Guardia Nacional y de la desaparición de la Policía Federal se están yendo a paro llevándose consigo sus armas de cargo y los vehículos oficiales, lo cual lanzó un mensaje de que los devuelvan inmediatamente. Esto podría ser incluso considerado como un robo y podría tener una repercusión adicional. Por su parte, Olga Sánchez Cordero, quien es la secretaria de Gobernación, esa secretaría que se encarga de los conflictos internos en el país, fue entrevistada y pues le preguntaron qué opina respecto de esta protesta que está habiendo de los policías federales. De entrada dijo que ella ignora si hay mano negra detrás de las protestas, y si hubiera, ignora quién está detrás de las mismas. Dijo también que detrás de estas protestas hay intereses legítimos de quienes se manifiestan. Estrechó, o al menos tendió un lazo hacia los manifestantes, y descartó que el paro de policías federales represente un problema de gobernabilidad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los policías que están manifestándose, por su parte, decidieron esperar primero, hoy en la mañana, que fue hoy su segundo día de manifestaciones, decidieron esperar a que Alfonso Durazo emita un punto de vista.
Una vez que ya se acabó la conferencia de Alfonso Durazo, que se realizó a las 11, inició como a las 11:20 de la mañana, una vez que terminó, entonces los policías en rebeldía se reunieron para establecer qué es lo que iban a determinar, qué acción iban a tomar ante lo expresado por el secretario de Seguridad Pública. Llegó entonces un intento de reinicio de negociaciones entre los rebeldes con la Policía Federal, con los mandos que no están en rebeldía. Hubo este diálogo, sobre todo en la reunión estuvieron los rebeldes que han estado interrumpiendo, han tomado el centro de mando en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Sin embargo, durante este intento de reinicio de las negociaciones, dijeron que no lograron llegar a un punto de acuerdo, por lo que tomaron nuevamente las protestas. Oficialmente, hasta el momento en que estoy grabando este video, las negociaciones están congeladas. Estaremos muy al tanto de cómo va transcurriendo este tema a lo largo del día. Como reflexión final, hay que destacar un hecho. Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al mismo Andrés Manuel López Obrador, le urge resolver el conflicto, según ha quedado en evidencia desde el video que hizo ayer, dedicado precisamente a la Policía Federal y a los ciudadanos, explicando su punto de vista respecto de este problema. También es un hecho de que ya está empezando a sonar la posibilidad de la existencia de un problema de gobernabilidad al no tener a los policías federales trabajando. Pudiera ser un elemento meramente de la oposición para cuestionar el actuar de las autoridades federales. Sin embargo, lo cierto es que el hecho de que los agentes se retiren con las armas de cargo no deja tranquilas a las autoridades federales. Estaremos al tanto del reinicio de las negociaciones. Hay que recordar también que hay que ver cómo es que los van a reiniciar, cómo es que van a tratar de encontrar algún punto de acuerdo, ya que el presidente ha dicho y Alfonso Durazo ha dicho, uno, no se van a cambiar las condiciones para sumarse o para incorporarse a la Guardia Nacional, no se van a flexibilizar los requisitos, y dos, tampoco se va a despedir al personal. En todo caso, si ya no quieren seguir en la Policía Federal, tendrán que renunciar. Habrá que recordar el caso de la reforma educativa y los problemas con los maestros, principalmente de la CENTE, en donde el gobierno federal de pronto dijo, no hay acuerdo, bueno, suspendemos las negociaciones indefinidamente a ver a quién le conviene que éstas avancen o se detengan. Veremos cómo camina este tema. Muchas gracias por ver este video hasta el final. ¿Qué opinas respecto de este conflicto y de los señalamientos hechos específicamente en contra de Felipe Calderón? Bueno, leo tus comentarios, recuerda que son los más importantes. Gracias a quienes ven el Caporal a Cucharadas y quienes están viendo esta transmisión completa. Vámonos con el siguiente tema.